Hola amigos de YouTube, estamos con la siguiente parte de Naruto traicionado y la reencarnación de Gohan. Bueno, quiero decir que este vídeo se subirá junto a la otra teoría. Bueno, empecemos. Naruto estaría en su espacio mental diciendo estos tipos son muy desastrosos. Viendo cómo es que Gohan, Kurama y Shinigami se peleaban, Naruto diría basta y los tres se pararían diciendo ¿qué hacen? Gohan diría es esa zorra pulgienta. Kurama diría ¿quién le dices pulgienta? Rapunzel. Gohan estaría transformado en SSJ1 en forma de Naruto. SD diciendo no soy Rapunzel. Quiero decir que Gohan tendría 18 años y no sé por qué es mi teoría XD. Bueno, Naruto diría ya me tienen harto saliendo de su espacio mental viendo que los rayos de luz entraban por su ventana. Naruto diría que sujetos más incontrolables. Bañándose y bajando a la cocina donde estaría Kushina y Minato desayunda. Serían las 6 de la mañana. Kushina diría ¿por qué te levantas tan temprano? Naruto diría para aprovechar el día, no como Miss Menma y Naruto. Minato diría no le faltes el respeto, demonio, dándole una bofetada. Naruto diría ok Beir, no que había unos huevos haciéndoselos de comer junto. Tocino. Kushina diría ¿quién te dio esos huevos? Y Tocino. Naruto diría ahí estaban, casi se caducan, me los voy a comer. La habanero sangrientador y a nada de eso, quitándole su desayuno. Naruto diría muerte en voz baja. Kushina diría que dijiste Naruto nada. Naruto se iría al bosque de la muerte esperando a Shuizui y a Itachi diciendo que iban a entrenar. Itachi diría que Taijutsu. Itachi diría ven Asia, nosotros como si nos quisieras matar. Naruto obedecería yendo a atacar haciendo 6 clones de sombra, 3 contra Shuizui y 3 contra Itachi. Los cuales le daría unas pesas de 10 kilos, diciendo que sería un entrenamiento difícil. Después de 5 horas Naruto estaría cansado, diciendo que malos son conmigo. Itachi diría que el entrenar no significa estar blandos. Naruto deshacería los clones de sombra desmayándose por el cansancio. En su espacio mental estaría Gohan diciendo que bien soportaste más. Naruto diría cállate. Gohan diría sí con tristeza, la cual Kurama aprovecharía para burlarse. Naruto se iría de su espacio mental. Itachi diría hay que llevar a Naruto a su casa. Shuizui asentiría poniéndose en marcha a la residencia Namikaze. En el camino todos verían a Itachi con alegría diciendo por fin mataron al monstruo. Itachi eres grande, te queremos, dirían una chicas. Itachi diría no está muerto idiotas, está inconsciente y ya desapareciendo en un shunzin de cuervos igual que Shuizui. Llegando a la residencia del cuarto Hokage, tocando la puerta, Minato abriría diciendo Itachi-kun ¿qué haces aquí? Itachi diría vengo a dejar a su hijo. Minato diría ese no es mi hijo. Itachi diría como aguantando las ganas de darle una golpiza. Minato diría que solo tenía 2 hijos, Menma y Naruto. Itachi diría ¿está seguro? Minato diría que sí. Itachi diría ok, marchándose en un shunzi de cuervo. Llegando al barrio Uchiha diciendo mamá llegue Mikoto. Diría que bueno que estás aquí, pero ¿quién es ese muchacho? Refiriéndose a Naruto. Itachi diría que era su pupilo. Mikoto diría así ¿y qué hace aquí? El Itachi preguntaría que si se podría quedar esa noche. Mikoto diría que sí, que prepararía la habitación de invitados. Itachi le daría las gracias y dejaría a Naruto en un sillón. Una media hora después Naruto despertaría diciendo ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? Itachi diría está en mi casa, el complejo Uchiha. Naruto daría las gracias y diría que ya se iba. Itachi preguntaría a dónde. Naruto diría que así casa. Itachi diría que no podría. Naruto preguntaría que por qué. Itachi le respondería diciendo que cuando él se desmayó lo llevó a su casa. Cuando él llegó Minato lo recibió y le dije que le traía a su hijo, pero este se negaría de que tú fueras su hijo. Naruto diría que eso era obvio, que un día también Kakashi Nisan lo llevó debido a que él me había entrenado por un mes y me había desmayado. Kakashi al llegar a mi casa vería lo mismo. Itachi diría que entonces ¿qué haría? Naruto diría que sí. Esa noche la podría pasar con ustedes. Itachi diría que sí, que su casa sería tu casa. Naruto agradecería diciendo gracias. Itachi estaría pensando cómo es que Naruto no se ha llenado de rencor y odio. Sus padres no lo quieren, la aldea lo trata mal y preguntaría Naruto ¿te puedo preguntar algo? Naruto respondería que Itachi preguntaría que cómo es que no se ha llenado de rencor. Naruto pondría un semblante serio diciendo que eso no lo llevaría a nada, que por eso ignoraba a sus padres y hermanos. Simplemente después de esa noche Naruto, Itachi y Shuizui estarían entrenando por 5 años. El cambio más notorio es que Naruto se hubiera vuelto pelinegro con los ojos iguales y 4 años de entrenar. Kakashi y Obito se les unirían a su entrenamiento. Naruto sería un maestro en el estilo fuego, agua, viento y rayo, debido a que no me acuerdo cómo se decía, lo voy a poner así XD.
Bueno, prosigamos. Naruto durante esos 5 años aprendería varios jutsus de agua, fuego, viento y rayo, y debido a que me da flojera buscar jutsus los inventaré. Bueno, sigamos. Naruto se hubiese encariñado de sus maestros y viceversa, pero esto no duraría mucho debido a que un 3 antes Naruto hubiese sido llamado por Itachi, el cual diría: Naruto, Shuizuye y yo nos iremos a una misión, perdona por no estar en tu cumpleaños, pero esto te lo regalaremos. Por adelantado, esto es por parte mía, regalándole los ojos de Shuizuye, los cuales Naruto aceptaría sin saber de quién era, y preguntaría que por qué se los da. Itachi diría que es porque contienen el Sharingan y sus evoluciones. Lo siguiente será esto: el contrato de invocación de los cuervos. Solo debes firmar con tu nombre con sangre. Naruto procedería firmaría el contrato de invocación, y este es de Shuizuye, sacando una espada negra como una katana. Naruto diría que no sabía usarla. Itachi diría que Shuizuye también le dio esto, sacando un libro de espadas. Con esto podrás saber usar las espadas también. Esa espada es una de las 7 legendarias espadas. Esa es la espada Ijin, elimina todo lo que sea malo. ¿Entiendes? Naruto asentaría. Itachi por último lo abrazaría y con una cálida sonrisa se despediría diciendo adiós. Naruto seguiría con sus regalos. Al llegar a su casa, Menma y Naruto diría que ¿de dónde sacas eso? Naruto diría que mis senseis me lo regalaron llenado. Rápidamente al día siguiente Naruto se despertaría y se iría a Ichiraku Ramen Uchi y ahí ya me lo recibirían de buen modo, pero se notarían tristes. Naruto preguntaría el por qué. Ahí ya me diría: padre, yo le dijo a Ayame. Se pondría a la altura de Naruto diciendo: Don Naruto, ¿conoces a Itachi Uchiha? Naruto diría que sí, que él era su sensei, y ahí ya me diría: prométeme que después de oír esto no lo odiarás. Naruto diría que lo promete. Ahí ya me diría Naruto: Itachi masacró el clan Uchiha. Naruto se quedaría en shock diciendo que saliendo rápido llenado al barrio Uchiha y preguntando por Mikoto y Sasuke, todos le dirían que estarían en el hospital. Quiero decir que Naruto y Sasuke se llevarían bien y Mikoto consideraría a Naruto como un hijo. Naruto llegaría al hospital pidiendo ver a Mikoto Uchiha y Sasuke Uchiha. La enfermera con asco le diría: lo siento, monstruo, no se puede. Naruto empezaría a emanar aura amarilla diciendo: mírame a los ojos y dime otra vez. La mira de Naruto pasaría de ser una tierna a ser la cara del SSJ2, diciendo la enfermera que qué pasó. Naruto volvería a decir: ¿dónde está Mikoto Uchiha y Sasuke Uchiha? La enfermera, al ver que la cara de Naruto sería de odio, Doria en donde estaba en el espacio mental, Kurama le diría a Gohan que si él lo hizo. Gohan diría que sí, que el reflejo su mirada. Kurama diría que como si es que se ve tierno. Gohan se sonrojaría diciendo: te conté mi historia, pues cuando me transformo en SSJ2 mi mirada cambia. Naruto lo oiría diciendo: gracias. Gohan diría: de nada. Kurama se le acercaría a Gohan diciendo: eso me gusta de un hombre. Gohan se apartaría diciendo: lo siento. Kurama diría a Kon que así quieres jugar, empezando a acosar a Gohan. Kurama es mujer, así que diciendo Naruto: qué bueno que aquí estás al lado de Mikoto. Estaría un Sasuke diciéndome: me vengaré, lo juro. Naruto se acercaría diciendo: Sasuke, y lo voltearía a ver diciendo: ¿qué quieres? Naruto diría tranquilizante: piénsalas a fondo el por qué Itachi Nisan lo hizo. Recuerda que Itachi era listo, tuvo que ser una buena razón para hacerlo. Sasuke se tranquilizaría diciendo: ¿por qué me dices eso? Eso no restaurará el clan. Naruto diría: mírame. A mí toda mi vida he sido descuidado por mis padres, nunca me dieron atención y no por eso. Esto con una ilusión de venganza hacia sus padres. Sasuke diría que si era verdad que Itachi Nisan debió tener una buena razón para hacer esto. Un día después sería el cumpleaños de Naruto y Menma, y Naruto sabría que nadie lo felicitaría ni bajaría por puro mormo. Viendo a Kakashi y Obito con unos obsequios, estos al ver a Naruto irían con él, pero antes de llegar Minato diría que a dónde iban. Kakashi al ver a Minato se contendría de golpearlo, diciendo a darle los regalos a Minato. Interrumpiría diciendo que Naruto y Menma estaban ya apuntando. Kakashi diría que no le trajo nada a ellos. Monto preguntaría que para quién eran esos regalos. En eso Naruto se pondría al lado de Kakashi diciendo Nisan. Kakashi al verlo diría: ¿cómo estás, Naruto? Minato al ver a Naruto preguntaría: ¿quién es el Obito? Pensaría y pensar que lo respetaba. Obito diría: él es Naruto a quien le vamos a dar nuestros regalos. Minato diría: ¿y que por qué? Obito diría que porque el cumpleaños. Minato al verlo diría: ¿de quién es hijo? Mikoto atrás de Kakashi diría que era suyo. Gracias, mamá. La fiesta procedería y Naruto y Menma estarían en la gloria abriendo sus regalos hasta que verían que Minato anunciaría que Menma será el heredero del clan Kamikaze y el próximo Hokage, y Naruto na heredera del clan Uzumaki. Naruto al oír eso se intentó ir, pero Menma lo
Bio y Digo supieron lo del clan Uchiha. Naruto se pararía en seco. Menma diría que el cobarde de Itachi Uchiha atacó por la noche. Naruto completaría diciendo que era porque Itachi era un cobarde. Viendo que Naruto estaba a punto de estallar, dirían que Itachi Uchiha sería ejecutado en caso de ser visto en Konoha por ser una maldita rata de miel. Los dos no pudieron continuar al ver que Naruto tenía sus puños en su cara mandándolos a volar, rompiendo las paredes. Minato vería esto con asombro. Naruto estaba emanando aura amarilla y roja mientras que decía: ustedes vuelven de hablar de Itachi y yo. Naruto se le estaría erizando el pelo hacia arriba. En eso Minato diría que Ubi Naruto, maldito demonio, yo los mató. Naruto gritaría de tal forma que hasta Kakashi se pondría serio diciendo: esto se está saliendo de control. Naruto levantaría una cortina de humo que al dispersarse se vería que Naruto estaría con el pelo erizado con una cara de asesino. Obito le diría a Kakashi que Gohan se quería salir, que ya lo había visto antes. Kakashi diría que quién era Gohan. Obito diría que Gohan era de otro mundo pero murió y fue reencarnado en Naruto. Naruto explotó y sacó su poder junto con el de Kurama. Minato diría que Ubi, maldito demonio, ¿qué quieres? Natu con una sonrisa diría: un duelo. Si yo gano tendré ese puesto, ser el heredero del clan Uzumaki y Kamikaze. Minato diría que si no quería ser Hokage. Naruto diría que no. Minato diría: y si pierdes serás sentenciado a muerte pública. Naruto aceptaría diciendo: pero 2 contra 1 es injusto en el espacio mental. Gohan diría: estoy listo con una sonrisa. Naruto diría: jutsu de invocación. Minato diría que cómo es que él puede invocar todos. Verían que Naruto tendría el pelo menos erizado y verían a su invocación diciendo: ¿quién es? El Obito diría: él es Gohan. Kakashi diría que él era la alma. Obito asintirá. Minato diría: ¿quién es el un aldeano? Diría: es ese mocoso. Todos lo verían diciendo que como sabía él. Aldeano diría que una vez una turba de aldeanos estaba a punto de matar a demonio, pero después había aparecido un destellos blanco. Él lo salvó. Gohan voltería a ver a todos diciendo: me apagan. Minato diría: eso no es justo, tiene más años. Gohan diría: ese es el problema. Mira, Gohan se transformaría en un niño de 9 años diciendo así todos vería que Gohan niño se vería más psicópata. Minato diría: empiecen. Naruto diría: Gohan, ¿me puedo quitar el uniforme con pesas para ponerme tu doji? Gohan diría que si estaría arriba de la casa del cuarto Hokage. Al tocar el uniforme el piso se agrietaría haciendo un cráter de 20 por 20. Minato iría a ver sus pesas diciendo: demonio, ¿cuánto pesan estas pesas? Naruto diría: pesan. Gohan diría: 1000 kilos cada uno. Minato diría: imposible. Gohan le lanzaría una muñequera de 1000 kilos. Al ponérsela Minato sería enterrado 4 metros. Kakashi diría: ese es nuestro alumno. Minato diría: ustedes también lo entrenaron. Obito diría que sí, que le enseñamos 2 técnicas muy conocidas para el Naruto. Empezaría a hacer un Rasengan, pero sería de 5 colores. Minato diría: no puede ser, ese es el Rasengan multielementos. Minato preguntaría cómo lo hizo. Kakashi diría que eso no era todo. Naruto sacaría un kunai de 3 puntas con un sello. Minato diría: ese es mi Daishin. Naruto diría que no, que viera él sello. Naruto le lanzaría su kunai. Minato diría: no es posible, este es el sello de la parca. Gohan estaría diciendo ya. Naruto diría que sí. Minato le preguntaría que dónde consiguió hacer todo esto. Naruto diría: soy un prodigio y yo sí entrené. Minato diría: al cuando. Naruto diría que desde los 3 años. Minato diría que cuando, si él no lo entrenó. Naruto diría que lo entrenó por 5 años. Itachi, Shuizui, Nissan y también Obito y Kakashi. Minato diría: empiecen. Naruto y Menma estarían cojeando debido al gran golpe de Naruto. Diría que les dolió eso apareciendo atrás con el Raijin dándoles una patada mandándolos hacia Gohan. Los recibiría con una patada giratoria mandándolos hacia arriba. Naruto y Gohan estarían diciendo Amemamea y Naruto Rasengan mandándolos en contra de los dos, que sin poder hacer nada recibirían el ataque de lleno. Minato diría: no, llenado a toda velocidad. Viendo que Naruto y Menma estarían inconsciente, Minato diría que les hizo. Kushina atraparía a Naruto con sus cadenas diciendo: que les hiciste a mis bebés. Naruto diría que nada diciendo que hablarían después, pero se escucharía a Materasu. Mikoto hubiera mandado las llamas hacia Kushina. Esta diría que porque Mikoto diría: suelta amo hijo. Kushina diría: este demonio no es tuyo, es una arma que forjaremos. Obito y Kakashi con un kunai estarían al lado de Kushina apuntándolo cuidadosamente en su cuello diciendo: suéltalo. Kushina lo soltaría. Obito revisaría a Naruto diciendo que estaba bien dejándolo con Mikoto. Kushina diría que porque se preocupaba por ese demonio. Kakashi diría: ese demonio como tú le llamas tiene algo que tú no se le llama humanidad, él es humano no como tú o Minato
Kusina diría que. Porque Kakashi diría que porque desde que lo entreno él es el niño más bueno que he visto a pesar de no ser querido por sus padres él no se llenó de maldad. Kusina diría que él sí fue amado por sus padres Kakashi dijo compruébalo Kusina diría. Claro que lo haré Kakashi diría que como Kusina diría en su habitación estará llena de juguetes al entrar a la habitación estaría tos llena de polvo rota y gris Kakashi. Revisaría su ropero que la puerta se rompería diciendo vaya sí que fue querido viendo que solo había 2 cambios para una niño de medio año Kusina diría que hice desde cuando no. ¿Vives aquí Naruto diría desde que tengo 4 y dónde has vivido conmigo diría Mikoto Y. A partir de hoy el clan Uchiha ya no está para ayudarte después de eso Minato y Kusina. ¿Llevarían a Menma y Naruto al hospital los doctores? Diría que solo fue el cansancio Minato. Diría pero si vimos cómo le impactó un Rasengan y una Mekameha el doctor diría que lo más probable fue un ataque falso Minato diría que como sea si el doctor digo haga él. Rasengan Minato lo haría ahora quítele todo el chakra y impactemelo Minato haría caso y él. Rasengan no le haría nada al doctor Minato diría entonces Naruto solo le dio 3 golpes. Minato iría a la residencia Uchiha diciendo dejarme ver a Naruto Mikoto diría que no Minato. Diría que él era su hijo Mikoto sacaría unos papeles diciendo según esto no viendo que en el papel diría Naruto Uzumaki Namikaze que da a hacer son Naruto Uchiha Minato diría que cuando lo firmamos Naruto diría que cuando se los pedí Minato diría podemos hablar Naruto. Diría que no y cerraría la puerta Naruto diría madre me voy a ir por 3 años en lo que empieza la academia ninja Mikoto diría que si después de un año Naruto hubiera entrenado a Sasuke se me olvidó decir que Obito le regaló un rollo con todas sus técnicas y Kakashi le daría un rollo donde estaban todas las invocaciones bueno esta fue la segunda parte. Adiós.